con el permiso de... Pues, digamos que lo único malo es como que cuando uno habla la voz rebota. Ah, hay eco. Ah, ok. Vale, gracias, Nia. Bueno, espero que no haya mucho eco. Entonces, bien, inicié la grabación, como les digo, con el permiso de todas y de todos. Grabamos la sesión para poderles compartir posteriormente el video. Acabo de compartirles justamente el video de la sesión del día viernes para que quienes por alguna razón no puedan asistir puedan seguir igual el curso. Bien, nada, entremos en materia. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna consulta, comentario antes de iniciar. Ok, si no, Por entonces ahora no. perfecto, gracias. Bueno, me confirman por favor si ven ya mi pantalla. Sí, Se ve perfecto. bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, empecemos, entremos en materia y vamos de nuevo con 3ds Max. La sesión anterior estuvimos hablando acerca de los conceptos básicos, más para quienes no tuvieran ni la más remota idea sobre el uso de esta herramienta. Entonces estuvimos hablando acerca de la distribución de la interfaz, del uso de algunas herramientas simples, el modelado de piezas paramétricas de objetos estándar y extendidos. Les comenté que quedaba como tarea explorar estos objetos y preguntar si es el caso por el uso de alguno. Nadie me escribió. No sé si los consultaron, si no los consultaron, pero bueno, igual ahí queda pendiente. Si en algún momento están explorando algunos de esos objetos, si alguno de ellos no lo entienden, no entienden algún parámetro, me pueden preguntar, con gusto ahí les trataré de responder. Dentro de este panel crear tenemos la posibilidad de crear objetos a partir de muchas otras herramientas. Por ejemplo, hay objetos específicamente enfocados en arquitectura como puertas, ventanas, escaleras. El curso, como les decía, es muy corto y me voy a centrar específicamente en modelado poligonal, que creo pues es la herramienta transversal a todo tipo de herramienta de modelado 3D y a cualquier proceso de modelado. Entonces no está de más que exploren algunas de estas opciones. Por ejemplo, acá una puerta pivotada. Entonces simplemente defino las dimensiones de la base de la puerta y listo, ahí tenemos la puerta, puerta que se puede abrir, por acá tiene el ángulo de apertura, acá, ¿sí? Entonces puedo abrir la puerta, puedo cerrarla, bueno, y así, igual también tenemos aquí, como les decía, ventanas, entonces puedo hacer aquí ventanitas, entonces lo mismo, defino la base, defino el grosor de la ventana, definimos su altura y aquí aparece también cantidad de paneles y se pueden abrir o no, bueno, ahí tenemos herramientas adicionales, pero bueno, no son muy complicadas, todas ellas paramétricas, básicamente todas obedecen al mismo principio que les mencionaba con los objetos estándar y extendidos, y es dibujo el objeto, aparecen ahí unos parámetros, esos parámetros me permiten controlar el tipo de objeto. Los que sí van a resultar muy extraños, bueno, aquí hay varios que seguramente no se entenderán si no tienen algún conocimiento básico al respecto, pero estos objetos compuestos son importantísimos y aquí les quiero mostrar especialmente uno que son las booleanas. Este elemento sí lo tenemos que ver porque nos va a ser muy útil en el proceso de modelado. Las booleanas, y vamos a ver hoy algo llamado modificadores, porque previo a entrar de lleno en el modelado poligonal, tenemos que entender cómo funciona ese tema de modificar una pieza. Entonces, empecemos por las booleanas. Voy a crear un objeto simple, una caja. Entonces, nada, una caja sin segmentos.
Quito esta grilla. Recuerden que por defecto en la versión 2024 entramos de una vez con la vista perspectiva maximizada, pero en versiones anteriores ustedes van a empezar con las cuatro ventanas disponibles. Voy a quitar la grilla en todas ellas. Listo, una caja que tiene unas dimensiones, bueno, que están definidas aquí por sus parámetros. Y ahora voy a cruzar un cilindro a través de esa caja. Entonces voy a dibujar un cilindro, cualquier dimensión. No estoy pensando en ningún objeto en particular ni en ninguna dimensión. Lo único es que me voy a asegurar que ese cilindro cruce por completo la caja. Listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entre estos dos objetos voy a componer un único objeto. Por eso encontramos esa sección dentro del panel crear en geometrías. Encontramos una sección de herramientas llamada objetos compuestos, compound objects. Estos objetos compuestos me permiten hacer muchos tipos de objetos, muchos, variados, de diferentes formas y utilizando diferentes tipos de elementos. Pero en este caso, como les dije, me voy a centrar en este objeto compuesto, las booleanas. Y de paso, pues miremos las probooleanas, aunque bueno, ya les cuento cuál es el tema con esas dos. Tengo entendido que este tema de las booleanas ha mejorado en la versión 2024. No he tenido tiempo de revisar qué mejoras le hicieron. Dice dentro de la documentación de la versión que se ha mejorado y optimizado las booleanas, pero repito, no sé específicamente en qué aspecto. O sea que puede que me lleve aquí alguna sorpresa, no sé. Entonces vamos a ver. Voy a seleccionar esta caja. Y teniendo seleccionada esa caja, ya se activaron ambas, las booleanas y las pro booleanas. Recuerden que estaban apagadas, ¿no? Así como está apagado en este momento el loft y terrain. Booleana y pro booleana estaban apagadas porque no tenía nada seleccionado. Ya al haber seleccionado un objeto, ambas se habilitan. Entonces, voy a hacer clic en booleana. Boolean. En el momento en que hago clic en boolean, perdón, me enredé. Al momento mismo de hacer clic en este botoncito, esa caja dejó de ser una caja. Ahora es un objeto booleano. ¿Qué es eso de booleana? Booleana es una expresión que especifica una operación entre dos sólidos. Es un tema de geometría definido por el apellido de un matemático, apellido Boole, creo, alemán. Bueno, que definió geométricamente las condiciones para cierto tipo de operaciones entre sólidos. Esas operaciones son conocidas como unión, subtracción, intersección, mezcla, enlace e inserción. ¿Sí? Entonces, unión, voy a mostrarles las 6 operaciones booleanas posibles. El tema es que, como les digo, esta caja ya no es una caja y se los muestro sin hacer nada, solamente hice clic en ese botoncito boolean, no he hecho clic en ninguna otra parte. Si ahora me voy al panel modificar, teniendo seleccionada la misma caja, miren que él ya no me dice que es una caja. Aquí abajo me dice que es una caja, pero encima aparece que esta caja ahora es una booleana. Y los parámetros que me está dando no son los parámetros de la caja, son los parámetros de esa booleana. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues resulta que la booleana está compuesta por dos o más operandos y en este momento solo hay uno, que es la caja que desde el principio tenía seleccionada. Entonces me dice que tengo una booleana, pero que tiene un solo operando, que es esa misma caja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar operandos. Entonces digo que voy a agregar un operando y hago clic en el cilindro. En ese momento que ocurrió, se unieron los dos objetos porque la opción que tenía seleccionada es unión. Entonces se han unido en una sola forma, en una sola geometría. Miren cómo el cilindro se interrumpió al ingresar dentro de la caja y hacen parte entonces de una única forma. Aparece aquí una liniecita que, digamos, a ver, como para tratar de explicarme un poco. Este programa necesita, este y todos los programas de modelado 3D, para generar una geometría necesitan definir una forma de calcular esa geometría, calcularla matemáticamente. Esa forma de calcularla es dividirla en segmentos, de lo que hablaremos, ya lo mencioné, pero vamos a profundizar al entrar en el modelado poligonal, y son esos elementos que componen a la geometría, sus vértices, sus lados, sus caras, sus polígonos, etcétera. En este caso, al crear esta línea, lo que me está mostrando es que tuvo que romper esta cara, la cara superior y seguramente la cara inferior, para poder calcular toda esa superficie. Entonces ya ahí me está mostrando que algo está ocurriendo con la geometría. Pero pues hasta aquí digamos que
Bien, se generó una unión. ¿Qué pasa si cambiamos esa operación a merge? Si cambiamos a merge, efectivamente ha unido los dos como una sola geometría. ¿Sí? Si yo selecciono esto para hacer algo, moverlo, rotarlo, escalarlo, lo que sea, es un único objeto, ya no los puedo separar. No son dos objetos independientes, son uno solo. Pero miren que ahora no interrumpió el cilindro al cruzar la caja, sino que deja la masa de los dos objetos, los une, los mezcla, por eso se llama merge, merge como mezclar, los mezcla como si los agrupara, pero la malla o el volumen de los dos objetos permanece. Intersección. Este es el resultado de la intersección. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo único que queda de los dos objetos es el volumen en común entre los dos. Eso es una intersección. Lo que queda visible o no visible, lo que queda del objeto es el volumen que compartían los dos sólidos que participan en este momento de la operación booleana. Attach. Attach funciona muy parecido a merge. Digamos que aquí hay diferencias cuando empecemos a aplicar algunos modificadores. Ahora no les puedo mostrar una diferencia clara, pero digamos que mezcla los dos objetos, los enlaza, porque attach es enlazar, merge es mezclar y attach es enlazar. Entonces attach los está enlazando, igual uniéndolos como si fueran un solo objeto, pero aquí, a diferencia de merge, todavía los dos objetos serían independientes. No los puedo mover independientes en este momento. Tendría que recurrir a otras opciones. Pero digamos que los dos objetos siguen siendo de cierta manera independientes, aunque él los esté tratando, mientras esto sea una booleana, lo está tratando como uno solo. Subtracción. La subtracción, que en este caso es del operando 2 sobre el operando 1, lo que hace es que le quita al operando 1 el espacio que ocupaba el operando 2. Entonces hace este huequito. Eso es una subtracción. E inserción, entonces lo que hace es, bueno, este deja de nuevo los dos volúmenes, pero en este caso quitó el de la caja. Digamos, no sería visible en este momento, pero quitó el volumen de la caja y dejó el cilindro. ¿Sí? Por eso se llama insertar. Entonces sí abrió el hueco en la caja, pero el cilindro quedó completo. Entonces, por eso se ve igual que el attach y el merge. En attach y merge, ambos volúmenes están completos, no hay huecos. El cilindro y la caja siguen completos. En la inserción sí hay una perforación. Perforó la caja, pero el cilindro quedó entero. Entonces, por eso se ve igual. Pero sí hay diferencia entre esas operaciones. Normalmente, merge, attach e insert no son operaciones que utilicemos con las booleanas, no es frecuente. Las operaciones booleanas básicas son la unión, la intersección y la subtracción. Las otras son operaciones adicionales que en algún caso pueden resultar útiles, pero normalmente no las utilizamos. Yo por lo menos jamás utilizo ninguna de estas tres operaciones. Siempre que utilizo booleanas es para alguno de estos tres resultados. Ahora, esta es una malla con problemas de topología me refiero o voy a referirme a qué es la topología porque me parece importante explicarlo en este caso. Resulta que cuando hablamos de mallas tridimensionales y de modelado tridimensional, pues esas mallas, como se los he dicho todo el tiempo, tienen que ser calculadas, ¿sí? Tienen que ser calculadas por el software que sea que las esté generando y calculadas cuando animamos, calculadas cuando renderizamos, calculadas cuando exportamos el modelo. Entonces él tiene que generar varios cálculos. Esos cálculos los va a generar a partir de la subdivisión que él mismo haga de esa malla. Y esa subdivisión, cómo estructura esa malla, es a lo que llamamos topología en el modelado 3D. Entonces, la forma en la que él entienda la geometría es la topología de esa malla. Una correcta topología
me va a permitir procesos más fáciles y más eficientes. Por ejemplo, procesos de animación. Cuando el modelo es de un personaje y estoy animando ese personaje, ese proceso va a ser mucho más eficiente si la topología de la malla es adecuada. ¿Adecuada para qué? Para que las articulaciones funcionen correctamente, para que los movimientos de esa malla sean correctos, para que el análisis que haga sobre el programa sea el adecuado. Para eso tenemos que tener una topología correcta. Y no solo en personajes, en general en cualquier modelo tridimensional que se haga, debemos fijarnos en cómo está organizada esa malla y saber si la topología funciona o no funciona correctamente. Las booleanas me permiten hacer, mira, esto es topología. Las booleanas me permiten hacer, digamos, objetos de forma rápida, ¿sí? Muy rápida, pero genera topologías terribles, terribles. Esta malla está muy mal calculada. Y si a esto empiezo a abrirle huecos, por ejemplo, hago otro cilindro u otra figura cualquiera, hagamos cilindros, porque es por el ejercicio, digamos, atravesemos otro por aquí y copiemos varios. Bueno, paréntesis, de esos que hago frecuentemente. Copiar, aquí una forma de copiar muy muy rápida. Aquí hay tres formas de, bueno, aquí hay varias, realmente hay varias formas de copiar objetos, pero les voy a mostrar tres de ellas. Forma uno, presionamos la tecla Shift y movemos el objeto. Lo movemos, lo rotamos o lo escalamos. Funciona con cualquiera de las transformaciones. Yo en este caso, por ejemplo, lo voy a mover. Miren que al moverlo no se movió el objeto que tenía seleccionado, sino que está generando una copia. No he soltado el botón, el Shift, no lo he soltado, ni he soltado el clic izquierdo. Cuando soltemos, primero debo soltar el clic izquierdo y al soltarlo aparece esta ventana. Entonces esta ventana me da tres opciones. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere copiar? ¿Quiere calcar? ¿O quiere calcar? Calcar o referenciar este objeto. Les voy a mostrar la diferencia entre ellos. Si yo le digo que lo copie y voy a generar, por ejemplo, cuatro copias, me dice el número de copias 4, entonces le digo, bueno, cópielo y genere cuatro copias, ok, ahí están el original y las cuatro copias que generé. ¿Qué pasa con esas cuatro copias? Si yo modifico esta copia, por ejemplo, y digo que quiero que sea más alta, pues bien, esa copia puede ser más alta. Si selecciono esta y le digo que tenga un radio mayor o menor, bien, no hay problema, puede tener un radio mayor o menor. Esas son copias. Ahora voy a hacer otra cosa. Borremos estas, vuelvo a seleccionar este objeto, presiono la tecla Shift, muevo el objeto, en este caso por ejemplo en X, suelto el Shift, le digo que ahora voy a calcar y quiero cuatro calcos, no copias sino calcos, instance. Ok, listo. Aparentemente el resultado es la misma cosa, pero ¿qué pasa si selecciono este cilindro y le cambio la altura? Pues que ahora la altura de todos cambia al unísono porque son calcos el uno del otro. Si uno cambia su radio, los demás cambian su radio. Si selecciono el original y cambio algo en él, pues los demás también cambian. ¿Sí? Indudablemente. Eso es que sean calcos el uno del otro. Entonces las copias, cuando yo digo que copie, las copias son independientes una de otra. Cuando le digo que calque, los calcos son todos dependientes. El original y los calcos todos dependen de lo que se haga, incluso con los modificadores. Ahora que veamos modificadores, permítanme un segundo. Ok, ahora voy a hacer la misma operación. Presiono Shift, muevo el objeto, suelto, pero decir que quiero referencias, cuatro referencias. Le damos OK. ¿Y qué ocurre ahora? Que si yo selecciono este cilindro para modificarlo, pues resulta que no lo puedo modificar. No hay parámetros para modificar ese objeto. ¿Sí? Ninguno. Este no tiene, este no tiene, este no tiene. El único objeto que tiene parámetros es el original. Y si modifico el original, pues se modifican las demás. Eso es referencia. Entonces, cuando referencio los objetos, las copias, los objetos resultantes, no son editables por sí mismos, dependen plenamente de lo que ocurra con el objeto original. Si les puedo asignar modificadores, ahora que veamos modificadores, si les puedo asignar modificadores, yo puedo decirle a esto que sí, que quiero asignar un modificador y modificar esa referencia específicamente, pero no puedo modificar sus parámetros principales.
Bueno, ese era. Ah, bueno, les decía que. Dime. O sea, digamos que, no sé, yo estoy haciendo como una analogía con SketchUp, ¿sí? Digamos, en SketchUp maneja como componentes, ¿sí? Entonces, si tú tienes un componente y lo copias, tú no lo, o sea, si tú editas algo de ese componente, se va a editar la copia. Pero si tú lo explotas, tú lo puedes manejar individualmente. Acá no se puede, ¿cómo Ah, ok. explotarlo? Eso se llaman. Es lo mismo que en AutoCAD cuando uno hace un array. Relaciones. Se me olvidó la palabra. Me tocó abrir AutoCAD. Ya, para que no me quede la palabra por fuera. Pero entiendo, sí, aquí no funciona así. Digamos, aquí no es que yo pueda romper esa relación, como explotarlo, como ocurre con los bloques en AutoCAD, que si exploto el bloque, él ya queda independiente, o cuando hago un array que queda parametrizado, ¿no? Entonces, si yo aquí en AutoCAD creo un array, el array digamos, es dependiente o los elementos son dependientes unos de otros si ese array es, por ejemplo, esto y hago el array eh, asociativos. Ya, esa era la palabra que estaba buscando. Asociativos. Entonces, cuando son asociativos, el array es necesario explotarlo para poder editar de manera independiente cada elemento. De lo Sí. contrario, no son independientes. Entonces, no, en 3ds Max no funciona así. En 3ds Max depende. Si son copias, las copias son independientes. No importa qué haga, las copias son independientes. Si son calcos, son dependientes el uno del otro. Siempre. ¿Sí? Incluso, Ah, le- ok. les muestro, por ejemplo, yo aquí hago una, aquí por ejemplo, este que sea un calco. Le voy a decir que hago un calco de un solo elemento. Instance, un solo elemento. Ok. Y al otro lado voy a hacer una referencia. Entonces Shift y aquí hago una referencia. Una sola. Ok. Entonces este es el objeto original. El de la derecha es un calco y el de la izquierda es una referencia. Si yo modifico el original, los tres se modifican, ¿no? Porque tanto la referencia como el calco dependen del original. Si voy a modificar el calco modifica a los otros. ¿Por qué? Porque modifica el original. Y al modificar el original, modifica la referencia. Si voy a modificar la referencia no se puede modificar, no tiene parámetros. Depende completamente del original. Pero, si por ejemplo yo le asigno un modificador al calco y le digo al calco que lo voy a doblar, miren que él los dobla todos. Porque repito, son calcos. Mientras que si ese modificador se lo asigno a la referencia, no al calco, sino a la referencia, en la referencia sí funciona para él solito. Porque la referencia no incide en el objeto original, el calco sí. ¿Sí? Esas son las diferencias entre unos y otros. Ok. Pero si no depende de que yo explote o algo así, no, no, no. No, no. Depende de la que Profe, yo una seleccione. preguntita. Dime. Profe, y por ejemplo, si yo quiero agregarle un color a una calca, solo una en particular, y no las demás, ¿se puede hacer? ¿O tendría que ser una copia? Ah, no, no, no. Los materiales sí son independientes. Yo puedo asignarle a este un material o color independiente de los demás, no hay lío. El material sí es totalmente independiente, sean calcos, copias o referencias, da igual. El material es independiente a cada objeto. Ah, ok, profe, vale, gracias. No, no, con gusto. Ahora, una cosa que sí debemos tener en cuenta es cuando, cuando ese objeto se va a repetir muchas veces. Imaginémonos que estamos montando un escenario, el escenario de un escenario, o sea, de un teatro, de una sala de conciertos, de, sí, algo así, y tiene 500 sillas. Y la silla es un objeto ya complejo, que ya tiene mucha malla y que ya resulta complejo de analizar para esos procesos que he mencionado. Si tengo 500 sillas iguales, recomendación, que no sean copias, que sean referencias. ¿Por qué? Porque al ser referencias, el programa solamente tiene que calcular el original y luego replica el cálculo en los demás. Entonces es muchísimo más rápido. Incluso, ni siquiera es la opción más eficiente. La opción más eficiente es que sean proxies. Pero es que los proxies no son una cosa propia de Max. Para eso sí toca tener plugins. O no sé si en la versión 2024 hayan agregado proxies dentro
dentro de las opciones, no veo. ¿Por qué? Porque es que digamos, con un motor de render como V-Ray, por ejemplo, yo puedo convertir al objeto en un proxy, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita no me acuerdo, desde hace rato no lo hago y ahorita no tengo aquí presente exactamente cómo se convierte en proxy, pero yo puedo exportar el objeto como proxy y al exportarlo como proxy, él digamos que ahí sí funciona exactamente igual a un bloque de AutoCAD. Ahí sí cualquier cosa que yo haga en el original se va a replicar en los demás, en las copias, porque ya no son ni siquiera referencias, son simplemente una visualización del objeto original en otro lado. Sí, es como si fueran hologramas del objeto original. Entonces él no tiene que calcular nada, él replica absolutamente todo al pie de la letra. El cálculo que hace en el original lo replica en los otros. Y los proxies, ahorita voy a tratar de recordarlos, que si no, no lo había pensado y no lo tenía, y hace mucho tiempo no hago un proxy, entonces no me acuerdo ahorita el proceso, pero en un momento eso no es difícil. Eh, Incluso los proxies, yo le pedí al proxy que ni siquiera quiero ver la malla completa, sino que se vea como caja. Una cosa que también puedo hacer aquí con todos los objetos, diciéndole a esto que quiero ver aquí todo en caja. Eh, ¿Dónde está? Aquí. Se me perdió el bounding box. ¿Dónde estará en esta nueva versión? Ah, este bounding box. Eso, así. Sí, yo puedo ver la escena así. Pero en este caso lo que hice fue cambiar el modo de visualización. Yo estaba en un modo de visualización de sombreado normal y cambié al modo de visualización de cajas, todo, que todo se vea en cajas. ¿Eso para qué me sirve? Para ahorrarle trabajo a la tarjeta de video mientras modelo. Porque la tarjeta de video todo el tiempo tiene que estar calculando, mientras estamos previsualizando, tiene que estar haciendo cálculos. Esos cálculos entonces son tanto de la malla como del objeto de la previsualización que está haciendo en este caso en sombreado. Y si cambiamos Profe, esto, dime, una pregunta, ¿usted también nos va a enseñar a manejar el virrey? no. No, el curso es de 20 horas, el curso de Virrey solo es como de 60 horas. Claro. No les muestro eso, les voy a mostrar es una opción ahí que nos da Virrey para repetir objetos, pero no, curso de Virrey no hay. Yo les había dicho en la sesión anterior que eh, aprovechando el espacio para hacerme publicidad. Sí, hay un curso de Virrey que viene ahorita entre diciembre y enero, digamos entre mitad de diciembre y finales de enero. Sí viene un curso de Virrey, pero pues ese curso ya es con Taller 5 y ese curso, pues esa parte no es un curso por el SENA, ese sí tiene costo y bueno, son otras condiciones distintas, es mucho más extenso. Pero ese sí es específicamente en Virrey y Max para previsualización fotorrealista. Entonces ya les estaré contando cuando se habilite, cuando se abra, las condiciones y todo el rollo. Eh, bueno, Listo, profe, y la sube por ahí por el grupo, ¿cierto? Por sí, WhatsApp. claro, por el grupo yo les informo, les doy toda la información ahí por el grupo de WhatsApp, claro que sí. Bueno, ¿en qué estaba yo? Ah, bueno, les decía entonces, nada, hablando de las copias, entonces que luego les muestro esos proxies de V-Ray que resultan bien interesantes y muy eficientes para trabajar objetos que se repitan. Pero por ahora, si no tengo esa posibilidad de hacer proxies porque no uso V-Ray o lo que sea, entonces que en ese caso es mejor que sean referencias o en su defecto calcos. Procuren que no sean copias. Si tengo un mismo objeto que se repite varias veces, procuren que no sean copias porque eso nos representa serios problemitas. Hay otra forma de copiar objetos aquí en Max y es control C, control V, pero resulta que aquí no funciona. Copiar y pegar así como funciona con todas las herramientas en Windows. Porque aquí control C no copia. Control C crea una cámara. Si yo estoy aquí en la perspectiva y le doy control C, miren lo que pasó. La vista de perspectiva cambió algo que dice Physical Camera a una cámara física. Y si vemos el resto de ventanas, apareció una cámara. Miren, apareció esta cámara. Eso es control C en Max. Crea una cámara a partir de la vista de perspectiva. Si estoy en una vista ortogonal y presiono control C, no hace nadita. ¿Sí? No pasa nada. Porque no estoy en una perspectiva. Pero si estoy en la perspectiva, crea una cámara a partir de la perspectiva en la que esté. Entonces no copiamos, pero
control V o V pequeño o V de vaca o como la llamen, ese sí funciona. Si yo selecciono un objeto y le doy control V, aparece la misma ventanita, pero en este caso no tiene una cosa y es el número de copias. Pero me deja copiar, calcar o referenciar. Entonces le puedo decir, quiero un calco de este objeto, ok. Él le pone otro nombre, recuerden que aquí él todo lo nombra, recuerden nombrar las cosas. Entonces como el cilindro se llamaba cilindro 02, entonces le puso cilindro 03 y la copia quedó en el mismo lugar donde estaba el objeto original. Ahí está la copia. El calco, porque hice un calco. Entonces control V me crea copias, calcos o referencias, pero crea una sola. ¿Sí? Una solita. Si quiero crear varias, entonces ya saben, Shift presionado y movemos, rotamos también funciona, ¿no? Porque les dije que funciona con cualquiera, pero no os mostré ejemplos. Por ejemplo, si voy a rotar, presiono Shift, le digo que va a rotar sobre el eje Y, por ejemplo, tanto, suelto, le digo que me haga calcos y haga 6 calcos, doy OK y ahí tengo los 6 calcos a partir de la rotación que hice inicialmente. Entonces son alternativas. Dime. Profe, eso era como una matriz. Exacto, como una matriz, exactamente, sí señor, es una matriz. Y esa es la tercera forma que tenemos aquí para copiar, la matriz, porque existe y está en Tools y se llama como en todas las herramientas de dibujo vectorial, Array. Ahí está el Array. Entonces uno entra al Array y aquí aparece una opción de Array. Entonces ese array, digamos, no voy a entrar a explicarlo, lo voy a explicar aquí muy rápidamente, me perdonan que no me tenga mucho a explicarlo a fondo, pero aquí el array puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Entonces, ejemplo, hagamos el ejemplo con una cajita que es más fácil de entender. Entonces voy a hacer una caja pequeñita que mida, por ejemplo, 5 por 5 por 5 centímetros, 5 por 5 por 5, listo, ahí tenemos una cajita de 5 centímetros por cada lado, ok, y vamos a ver, esta es la frontal, listo. Entonces voy a decirle a esta cajita que mide 5 por 5 por 5 que quiero Tools, Array, me toca terminarla, no la he terminado. Recuerden que si los parámetros siguen estando visibles en el panel crear es porque no he terminado ese objeto. Solo hasta que dé clic derecho o haga clic en otro lado, entiende que ya lo finalicé. Listo, clic derecho, lo finalizo y ahora sí el array va a estar activo. Entonces Tools, Array, y le digo que quiero un array unidimensional donde en X cada objeto se mueva 7 centímetros. La caja mide 5, ¿no? Le damos OK. Y que quiero 15 copias. 15 copias. Y quiero que sean copias, calcos o referencias. Quiero que sean calcos. Le damos OK, ahí están las 15 copias y como le dije que se movieran 7, no es que haya 7 libres entre una y otra, sino que de un punto de esta caja al mismo punto en la caja siguiente hay 7 centímetros. Entonces, como la cajita mide 5, realmente quedaron 2 libres, 2 de espacio libre. Entonces, aquí tenemos los 7 centímetros entre caja y tenemos 15 cajas en un array unidimensional. Lo mismo podría haber hecho con rotaciones o escalas, o por ejemplo, con escala. Entonces, le digo array, quiero que sean 15 copias desplazándose en x 7 centímetros, pero que a la vez se escale pero no de manera uniforme en Z al 110%, por ejemplo. Le damos OK y entonces cada caja mide un 110% de lo que mide la anterior. Entonces si esta mide 5, esta mide 5,5 y esta medirá de altura 5,70 y no sé qué y esta y así. Un 10% más de lo que mide la caja anterior. Aquí con la escala tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque la escala no es un parámetro que cambie el valor paramétrico del objeto. Trato de explicarlo. Esta caja sigue midiendo para el programa, sigue midiendo 5 centímetros de altura, miren. Esta caja, al igual que la primera, si la selecciono, estoy en el panel modificar, ambas dicen que tienen 5 centímetros de altura. Entonces dirán, pero ¿cómo así? Obviamente no, obviamente esta caja ya no tiene 5 centímetros de altura. Sí, sí los tiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta última caja, voy aquí a escalar, clic derecho en el botón escalar, esta última caja está escalada al 379,75% en Z. Entonces mide 5, pero ese 5 se multiplica por 3,79, ahí está la altura.
¿sí? Porque está escalada al 379%. Esta anterior está escalada al 345%. Esta está escalada al 313%, esta al 285, 259, 235, 214, 194, 177. 161, 146, 133, 121, 110, porque fue lo que le dije, que cada copia se escalara 110% con respecto a la anterior. Eso es un array. Y el array bidimensional y tridimensional pues es la misma cosa, pero ahora le agregamos filas y niveles. Entonces selecciono este objeto, voy a Tools, Array, le voy a decir que no se escale, que en Z siga todas al 100%, no se va a escalar, pero ahora quiero un array bidimensional y este va a modificarse en Y. Entonces, si en X se mueve 7, que en Y se mueva 15. Entonces, que 5 mide la caja, 10 libras, otros 5 y que genere 5 copiecitas nomás. Ok, entonces miren, tenemos 15 filas, o bueno, 15 columnas, si las viéramos desde encima, 15 columnitas, cada una se separa de la otra 7 unidades, es decir, 5 de la caja y 2 libres. Listo. Y en Y se generaron 5 filas, cada una se separa 15 unidades de la anterior, o sea, 5 de la caja y 10 libres. Ahí están, ese es el array bidimensional. Y el tridimensional, Tools, Array. El tridimensional, la misma cosa, pero le agregamos el otro eje. Como ya se está moviendo uno en X, el otro en Y, pues este que sea en Z. Y que en Z se mueva también 7 centímetros y me genere unas 6 copias, por ejemplo. Para niveles. Ok, y ahí tenemos nuestro array tridimensional. O sea, ahí está. Array tridimensional. Listo, eso es el array, esa es otra forma de copiar. También existe el mirror, pero eso se los muestro luego. Aquí en la versión 2024, porque eso no estaba antes, en la versión 2024 agregaron otra cosa que parece que está súper interesante, no la he probado, que es el array como modificador. Mire, aquí está el array como modificador. Y este array como modificador, mire, me está diciendo que está creando 5 copias con un offset de 1. Puedo empezar a aumentar el offset, el espacio entre unas y otras, la cantidad en X, la cantidad en Y, la cantidad en Z, ampliar espacios entre unas y otras. Entonces todo así como muy dinámico, ¿no? Es más o menos el mismo array, pero súper dinámico, con una gran ventaja, y es que parece ser que parece, repito, no lo he explorado, o sea, apenas es por lo que he visto de la nueva versión. Parece ser que este array, mira, esto tiene randomización para que sea más aleatoria la cosa y no tan uniforme. Parece ser que puedo, a pesar de que los está tratando como si fueran calcos, puedo modificar un objeto independientemente, hacerle cositas a un objeto y decirle que algunas de las copias reciban algunos de los calcos reciban esa transformación. O sea, es una cosa pues bien interesante, la exploraré más a fondo. Para quienes tengan la versión 2024, explórenla porque me parece que le agregó mucho potencial a esta herramienta del array, pero otra vez no es el array de siempre, porque este lo encuentran desde la versión 1 hasta la última versión, o sea, desde el 98 hasta el 2024 es igual. Mientras que esto sí apareció solo en la versión 2024, el array como modificador. Si quiero quitarle el modificador, le quito el modificador y listo, aquí no ha pasado nada. ¿Alguien escribió algo tal vez? ¿O hizo alguna Profe, yo tengo una pregunta. señora? Te iba a preguntar, si yo exporto un elemento, ¿funciona igual? ¿Se va a comportar igual como los módulos que tú nos estás mostrando? ¿Cómo así que si lo exporto? Perdóname, no entendí tal vez la pregunta. Perdón, si yo importo, Ah, importo. importo. Ah, Sí, sí, sí. importo, importo. Sí, funciona igual. Ah, Exactamente listo. igual. ¿Sí? No, no tiene que ser modelado en Max. Un objeto importado tiene exactamente las mismas condiciones. Listo, gracias. Ok. Profe, una preguntita también, ya en el tema. Claro, dime. Profe, por lo menos, yo modelo algo en Trimas, yo lo puedo exportar, por ejemplo, a un Real o a Twinmotion, alguna plataforma pues, para realizar todos
serio? Sí, claro, claro, claro que se puede porque finalmente hay algunos formatos que son universales, que se han definido como universales justamente para ese trabajo entre plataformas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero llevar esto a Unreal, a Unity, a D5 Render, a Lumion, a SketchUp, a lo que sea, pues tengo que buscar un formato que funcione. Entonces, aquí todos los objetos, todos los modelos que se hagan en Max son susceptibles de exportarse. Entonces yo lo selecciono y lo exporto. Entonces le digo, voy a exportar lo seleccionado, en este caso solo el cubito, y él me dice a qué formato, y entonces aquí hay una lista larga de formatos a los que los puedo exportar. Entonces, por ejemplo, todos, no he visto ninguno que no, todos los programas de modelado 3D o que trabajan con modelos 3D que yo conozco, todos reciben OBJs y STLs. Todos reciben Vale, OBJs. Dime. profe, y tengo que tener en cuenta al momento de exportarlo solo el modelado, solo la volumetría, las texturas y de pronto si con alguna animación. No te entendí bien, discúlpame, no te escuché bien. Si solo el modelo o qué. O también tengo que tener en cuenta las texturas. Ah, ok. Ahí sí el formato influye mucho, porque si es para el modelo, digamos que el modelo en formato OBJ, formato STL o formato 3DS o FBX funciona más o menos igual. Con las texturas el tema sí es distinto. En ese caso sí es mejor que sea un OBJ si tiene texturas, porque las coordenadas de mapeado no se exportan en un STL, por ejemplo. Entonces, si el objeto ya tiene materiales y está texturizado y está, digamos, mapeado correctamente, ¿qué es mapear? Para quienes no entiendan el concepto. Mapear es decirle a este objeto cómo el material lo va a envolver. ¿Sí? Obviamente en una caja eso no es difícil, pero en un objeto ¿Cómo la escala, complejo, dime, cómo la escala del material? la escala y la forma en la que lo envuelve. ¿Sí? Porque, a ver, ejemplo, abramos un objeto complejo, un mueble, para O mostrarles. una, como una tela, ¿no? Digamos, cuando la tela tenga una forma. Entonces, Exactamente, exacto. Una tela, ese es el ejemplo perfecto. Una tela, cómo la tela envuelve a ese objeto, como si estuviéramos haciendo tapizado, ¿no? Entonces, cómo la tela envuelve a ese objeto, eso es a lo que llamamos mapeado. Entonces, por ejemplo, abramos aquí un modelo, no sé, no, uno más nuevo. No sé estos que sean, pero bueno, por ejemplo, abramos esto. Ah, estos son. Justo escogí uno de objetos cuadraditos. A ver. Ni idea que sean estos porque no me los previsualiza. Bueno, abramos uno. A ver con qué nos encontramos. No tengo ni idea que esté abriendo. Todo cuadradito, preciso. Pero bueno, digamos esto, ¿no? Entonces la forma en la que el material envuelva al objeto es lo que. Es que aquí justo los materiales no están. No los capturó. Pero bueno, creo que me hice entender con el tema de cómo el material envuelve al objeto. A ver, busquemos esta textura que ahí la encontramos rápidamente. Es el 186. 186 y están aquí. Abrir. Tan de buenas que es algo blanco. Sí, justo es una textura ahí muy sencillita como con un ruidito nomás. Pero bueno, sí, ahí me puedo explicar. Entonces, sí, la forma en la que esa textura va a envolver al objeto, eso es a lo que llamamos mapeado. Y el mapeado sí es un tema que con, no se exporta con todos los formatos de archivo. Ahí sí toca escoger bien el formato de archivo. Entonces, tendríamos que buscar un formato que nos exporte ese texturizado. Entonces, un formato que sí exporta el texturizado es el OBJ. El FBX también exporta texturizado. El problema del FBX es que no todos los programas de 3D, no todos reciben FBX como modelo para trabajar. ¿Sí? No todos. Entonces hay que revisar cuáles sí y cuáles
no reciben ese formato. Entonces, por ejemplo, en Unreal yo puedo trabajar con FBX, pero, por ejemplo, no sé si Lumion reciba FBX. Sí, hay que hacer la prueba. Pero no hay lío. O sea, cualquier modelo hecho en Max se puede exportar sin ningún problema en cualquiera de esos formatos. Entonces hay que mirar cuál resulta compatible según la plataforma en la que yo quiera abrir ese modelo. Entonces mirar en Unreal o en Unity o en D5 o en Lumion o en SketchUp o en Rhino o en lo que sea, cuál formato recibe o qué formato recibe, miro de esos, cuáles me exporta más y hago la prueba. Siempre la recomendación es probar, porque además eso va cambiando entre versiones y entre actualizaciones. Hay actualizaciones que mejoran la forma en la que exporta cierto formato, por ejemplo. Entonces, uno no se puede casar con un formato y decir, ah, a mí siempre me funciona el OBJ. Haga pruebas, pruebe los STL, pruebe los FBX, pruebe los 3DS, pruebe los SAT, pruebe distintos formatos y mire cuál le funciona mejor según la versión que tenga de Max y según la versión y herramienta que tenga en la que vaya a abrir ese modelo, a ver cuál es más eficiente entre uno y otro. Que la malla llegue bien, que el texturizado también llegue si usted está texturizando en Max, que en fin, dime, no levanten la mano, tranquilos, pregunten. Dime, no, bueno, no te escucho. FBX, Profe, una preguntita. dime. Profe, ¿tú vamos a tener Classroom o algo así o solo va a ser sincrónico? No, sí, vamos a tener Classroom. Lo creo este fin de semana, estamos a lunes. Se me pasó el fin de semana. Estoy como un poco. Lo creo el día miércoles. El día miércoles creo el Classroom y se los comparto para que ya ahí les voy a compartir las sesiones grabadas, les Profe, comparto algún material de apoyo y por ahí abro el espacio para subir la evidencia. listo, profe, nos va a compartir componentes. Componentes como así, modelos. Sí, o chicos, para desarrollar pues, Bueno, lo pues profesional. más que compartirles modelos, porque es que para eso tendría que tener espacio en un Drive o algo así para compartirles modelos, les puedo compartir ese enlaces de sitios donde ustedes pueden encontrar modelos que funcionan bien en Max, porque hay varios. Tenemos TurboSquid, tenemos HDR Haven, tenemos 3D Warehouse, tenemos FabCat, creo que es que llama. Bueno, hay varios, entonces yo les puedo compartir algunos enlaces de sitios donde encuentran modelos que funcionan muy bien en Max. Algunos de ellos modelados en Max, otros modelos exportados, pero que funcionan bien en Max. Entonces les compartiré esos enlaces ahí por Classroom. Habrá una sección de material de apoyo y ahí les comparto todos esos enlaces. Lo mismo donde encontrar texturas, donde encontrar HDRs para iluminación, donde encontrar archivos de iluminación IES y otras cosas que resultan útiles para Max. Bueno, estaba entonces con la booleana, les estaba diciendo que vamos a ir aquí a Compound Objects, teniendo seleccionada la caja, que le digo que va a ser una booleana. Ah, pero antes voy a copiar este objeto, por eso hice el paréntesis y nos quedamos en el paréntesis, una hora en paréntesis. Entonces va a decirle que esto lo calque y que calque unas 7 veces, ok. Y entonces selecciono este objeto y le digo que voy a hacer un objeto compuesto, ya le dije que era un objeto compuesto, que era una booleana, y voy a hacer una subtracción y voy a empezar a agregar componentes. Entonces le digo agregar componentes y le digo este componente, este y este. Y entonces él abre los huequitos. No hay lío. Y tengo entendido, y desde hace ya un par de años, desde el 2021 más o menos, yo puedo abrirle 1000 huecos a esta caja y bien, no pasa nada. En versiones anteriores, 2020 para atrás, era un problema la booleana porque después de que llegaba a cierta cantidad de cortes, ya se dañaba. ¿Qué es dañarse? Pues resulta que como a medida que voy creando esos cortes, él tiene que empezar a retriangular la malla, ¿sí? Reinterpretarla. Si yo llegaba a atravesar con otra booleana, por ejemplo, uno de estos trazos que él generó o una de esas subdivisiones que él generó para poder interpretar el polígono, llegaba a atravesarlo con otra booleana,
entonces ya no entendía eso y podían ocurrir distintas cosas. Por ejemplo, que yo le dijera que quería una subtracción y la mostrara como si fuera una unión. O hiciera la subtracción pero no le generara esta cara, dejara esto abierto. O bueno, diferentes tipos de errores. Y era un problema serio eh, trabajar con booleanas en esas versiones. Del 2021 para acá eso lo arreglaron bastante, digamos que ya no presenta muchos problemas. Tengo entendido que en el 2024 pues la booleana es súper optimizada, entonces pues como que bien, pero repito, esto está bien pues para algo que se quede quieto, que no se va a mover, que porque la topología de este objeto es terrible, terrible, terrible. Entonces, si este objeto, por ejemplo, fuera a tener animación, si yo quisiera doblarlo, modificarlo, hacer alguna cosa sobre él, muy complicado. La ventaja de estas booleanas es que, aunque el objeto final ya es este, yo todavía puedo volver dentro de ese objeto, puedo volver a la instancia anterior, al objeto que lo compone. ¿Sí? Este es el objeto compuesto, pero yo puedo volver al objeto que lo está componiendo. ¿A qué me refiero? A que como este es un objeto en el que participan varios operandos, si yo por ejemplo quisiera doblar esta caja, les voy a mostrar el caso, voy a decirle a esta caja que se doble, de paso ahí les estoy mostrando esto de los modificadores, y le digo que se doble por ejemplo en este eje, no en este eje, en este, eso. ¿Sí? ¿Se está doblando en el que quiero? No, si es en Z. Sí, aquí. Ok, pero con una dirección distinta. No, no es Z, si es Y entonces. Ah, sí es Y. Si es Y en la que lo quiero doblar. Listo. Entonces yo quiero que esto se doble en Y, por ejemplo. Se supone que esto debería doblarse de esta forma, como está la forma naranja. Pero miren que lo único que medio dobla es donde están los huecos. Y está quedando una malla terrible, horrorosa, ¿no? Una cosa negra ahí, es porque se cruzaron un par de caras y bueno. Entonces digo, bueno, no, pero necesito doblarla. Sí, eso se puede doblar. ¿Qué pasa? Que necesita segmentos para poderla doblar. ¿Qué hago en ese caso? Me voy a ir a la booleana. ¿Sí? Aquí estoy en la booleana. Y voy a ir a la caja base, a la original. Al ir a esa caja, él me muestra que yo puedo volver a la caja. Entonces vuelvo a la caja y a esta caja le voy a empezar a agregar segmentos. ¿Segmentos en dónde? En la longitud. Y le voy a agregar 200 segmentos. Y miren cómo cambió la cosa. Ahora sí lo puedo curvar. ¿Sí? Y voy a agregarle otra cantidad de segmentos por acá. Por aquí pongámosle 100, voy a duplicarlos. De 132, 260, de 74, 150 y le voy a poner unos 5 segmentos en altura. Opa, ya hice una malla muy densa. Ah, Profe, tú solo lo puedes modificar de un lado, que o solo sea puedo... que solo se doble de un lado. Ah, no, no, no. No, no, no. Eso no es... puedo asignarle otro modificador que lo doble para otro lado. Ya les muestro. Entonces yo tengo este objeto aquí, por ejemplo. Entonces lo que tú dices ahora curvémoslo en el otro sentido. Sí, no hay problema. Esperen cuántos. Es que ya tenemos 61.000 polígonos solo en este objeto. Listo, no hay lío. Entonces voy a tomar otro modificador bend y este lo doblamos en otro sentido. En X. No, no es en X. Si es en X, no, no es en X. Si sería en Z. No, también sería en Y. Pero para el otro... Ah, aquí para el otro lado. Eso, ahí está, miren. Doble curva, ¿no? Curva en un eje y curva en otro. Sí, ahí está. Entonces doble curvatura. Y como el objeto tiene tanta malla, miren el resultado en la malla. Voy a activarle aquí. Esto es algo que vamos a estar haciendo todo el tiempo cuando modelemos y es dentro de las opciones de la ventanita de visualización. Aquí donde dice Default Shading, que es el que me permite decidir si quiero ver esto en sombreado o por caras o quiero verlo en caja o quiero verlo en color plano o quiero verlo en líneas, wireframe, ¿sí? Entonces, normalmente en la perspectiva yo lo dejo en default shading, pero le activo una cosa que es este Edge Faces. ¿Por qué? Porque me permite ver la malla y necesito ver la malla. Entonces, miren, ahí está. Una malla súper densa porque le agregué muchísimos segmentos, pero eso ya hace que el objeto se vuelva muy flexible porque ya tiene muchos segmentos por los cuales curvarse, doblarse, transformarse de alguna manera.
Entonces, y aún así, por ejemplo, en el contorno de las perforaciones no le está haciendo caso a eso. Por eso digo que la topología es mala, es terrible, pero bueno, ya entenderán mejor ese concepto de la topología. Entonces está una malla súper densa, no muy densa, bajémosla a la mitad, entonces vuelvo aquí a la caja, le digo, no, quiero solo 100 segmentos por aquí, solo 75 por este lado, esperemos que se demore un poquito en analizar. Y, profe, una pregunta. Digamos, yo le puse demasiados polígonos al elemento. Sí, Eh, pero digamos, ¿cómo hago para que mi archivo no quede tan pesado? Porque entiendo que eso lo que hace es que pues va a reventar el archivo, ¿sí? claro, mira, por ejemplo aquí yo entré a la caja y le cambié los segmentos. Le había puesto 200 por un lado, 150 por el otro y 5 por el otro y teníamos 65.000 polígonos. Reduje a la mitad los segmentos por cada lado. De 200 pasé a 100, de 150 a 75 y de 5 pasé a 3 y de 65.000 polígonos pasé a 15.000. Y el resultado visualmente es el mismo. No hay Ah, diferencia real entre uno y otro porque la cantidad de segmentos estaba exageradísima. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues si tengo aún la posibilidad por parámetro de cambiar esa cantidad de polígonos, pues la cambio por parámetro. Pero normalmente esa posibilidad no la vamos a tener. Ya se van a dar cuenta ustedes. Aquí lo que vamos a hacer normalmente es modelar con la mínima cantidad posible de malla y luego suavizar esa malla con un turbo smooth. Ese es el proceso habitual, siempre. Modelo ah, con la densidad mínima posible y luego suavizo. Les voy a mostrar eso en detalle y van a darse cuenta a qué me refiero. Eh, el tema es, pues puedo bajar la cantidad de subdivisiones en ese suavizado, por ejemplo, o puedo en la versión 2023 para acá, porque eso no estaba antes, puedo pasarle a esto otro modificador que se llama retopología, retopology, es este, retopology. Ese modificador me permite decirle al objeto, no sabe qué, yo quiero que este objeto termine con 600 caras, calcúlelo. Entonces él va a hacer aquí un proceso y listo, me entrega el objeto con 600 caras. ¿Sí? Y ya ahora la topología es correcta. ¿Sí? Ya me van a entender, repito. Yo sé que en este momento cuando estoy hablando de topología es probable que no me entiendan nada de lo que estoy diciendo. Pero aquí, por ejemplo, ya hay continuidad en la malla. Miren que el ladito que viene desde arriba continúa por la cara del lado, cosa que no ocurría antes, porque miren que antes venía un polígono, moría ahí y se encontraba con otro polígono distinto aquí. Aquí no hay unión de vértices. O sea, esta topología es muy mala, mientras que con el modificador esa topología se resolvió. Aquí le puse muy poquitas caras, entonces ya se afectó mucho los huequitos, ya se deformaron esos huequitos, la curva puede que ya no sea tan precisa, lo que sea, sí, pero es que tengo 600 caras, o sea, de 15.000 polígonos pasé a 4.000, ¿sí? Entonces, obviamente, y con una topología correcta. Entonces, bueno, eso ya lo iremos viendo. Todo eso que les estoy mostrando hoy es parte justamente de lo que pretendo que al final ustedes conozcan y entiendan perfectamente. ¿Qué es eso de la topología? ¿Qué es un loop? ¿Cómo creo esos loops? ¿Cómo suavizo una malla? ¿Cómo le bajo la densidad a una malla? ¿Cómo se la aumento? ¿Cuándo necesito una malla de baja densidad? ¿Cuándo necesito una de alta densidad? ¿Cuándo necesito trabajar con menos polígonos? ¿Cuándo puedo trabajar con más? Todo ese es son los objetivos de este curso de modelado en Max, entender justamente esos aspectos y por eso, a excepción de la primera y la segunda clase de hoy, me centro en otros aspectos, pero las últimas tres clases eran única y exclusivamente sobre modelado poligonal, empezando hoy, porque hoy ya vamos a ver algunos aspectos de ese modelado poligonal. Bueno, entonces ahí tenemos las booleanas, con algunos modificadores, en fin. La idea entonces de la booleana es poder generar algunos objetos base que sería muy difícil modelar de otra forma, pero luego, si yo necesito ese modelo, digamos, para otra cosa que no sea dejarlo ahí quietico en la escena, ese modelo lo vamos a llevar a un proceso de retopología.
O sea, como lo que acabo de hacer, pero no necesariamente con esa herramienta de retopología, sino que vamos a aprender a hacer nosotros mismos retopología de ese modelo. Vamos a hacerla, entre comillas, de forma manual, ¿no? Entonces, ese será uno de los ejercicios que haremos en las siguientes 3 sesiones. Bien, ahora, entremos en detalle con esos modificadores, porque me parece importante entender los modificadores, ya que los vamos a usar con mucha frecuencia dentro del programa. Entonces, ¿qué es eso de los modificadores y cómo funcionan los modificadores? Cuando hablamos de modificadores, como ese que acabé de asignar hace un rato, ese vent, voy a volverlo a asignar. Listo. Digamos este vent. Ok. Esto es un modificador. ¿Qué quiere decir que sea un modificador? Como su nombre lo indica, pues está modificando el objeto que estaba seleccionado, al que le puse ese modificador. Pero el que sea un modificador significa que estoy trabajando con un proceso no destructivo. ¿Qué es eso? A ver, ¿alguno de ustedes entiende? Uy, ¿por qué se fueron? ¡Oh! Dios santo, se me fue el público. ¿Alguno de ustedes entiende ese concepto de procesos destructivos y no destructivos? No, profe. Ni idea. Creo que destructivos es como cuando destruyes literalmente todo lo que hiciste y no puedes volver a a lo como al anterior paso, por decirlo así. Ujú. Y no destructivos es como en Photoshop cuando lo haces por capas. Entonces, por ejemplo, no sé, hacen, o sea, en vez de usar el borrador en la próxima capa, no, sino utilizas como una máscara, por decirlo Mm, así. ajá, sí, correcto, efectivamente. Es el ejemplo, digamos, más fácil de entender es con Photoshop, por ejemplo. Sí, cuando hacemos un proceso destructivo dentro de un archivo digital, sea cual sea ese archivo, no sé, abramos esto. Ábrete Sésamo. Si hacemos un proceso destructivo, significa que la información que tenía el archivo inicialmente se reemplaza por otra. Ejemplo, yo tomo esta imagen en Photoshop y le digo dentro de imagen, ajustes, voy a hacer un ajuste de curvas y le digo entonces que, por ejemplo, voy a trabajar con el verde y le voy a quitar verde a esta imagen. Y le doy OK. El cambio que hice en esta imagen se alteró la información que contenía el archivo. Esa información ya no hace parte de este archivo. Si yo llego a guardar esto y lo cierro, cuando lo vuelva a abrir ya no hay forma de que vuelva a tener el color que tenía antes. Ya no hay manera, ¿sí? Porque la información fue reemplazada. Mientras que si lo que hago es aquí en Photoshop crear una capa de ajuste, entonces yo voy aquí a capas de ajuste y luego acá voy a crear una capa de ajuste de curvas y edito esa curva. Entonces le digo otra vez, voy a quitarle verde y le voy a quitar verde por aquí. Ok. Entonces el resultado básicamente es el mismo, pero en este caso ese resultado se da es por esta capa y si en algún momento quiero, pues simplemente apago esa capa y no ha pasado nada en el archivo. Entonces el archivo original sigue intacto. Las modificaciones se le están asignando, se le están sobreponiendo a él, pero en cualquier momento puedo quitarle esa modificación, puedo eliminarla y no he perdido nada de la información original del archivo. Y si lo guardo, obviamente él me lo va a guardar en formato PSD, un JPG no lo va a guardar, en fin, bueno, ya estoy hablando de Photoshop, pero lo puedo guardar, abrirlo cuando quiera y aunque lo haya cerrado y abierto 20 veces, igual en cualquier momento puedo quitar esta capa de ajuste y el objeto base ahí va a estar con su información. Eso es un proceso no destructivo. Lo mismo ocurre entonces aquí en Max. Aquí podemos hacer procesos destructivos y no destructivos. Los modificadores en esencia son procesos no destructivos. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento yo doble este objeto y digo, ah no, ya no lo quiero doblado, pues yo puedo tomar ese modificador y eliminarlo aquí. Entonces hago clic en la papelera y listo, le quité el doblado. No importa, no ha pasado nada. Entonces los modificadores tienen ese principio. Los modificadores son un proceso de edición no destructivo para tenerlo como principio, ¿no? Es un proceso no destructivo. Ahora, ¿qué pasa con los modificadores? Cuando llegamos al panel modificar,
segundo panel, pues ahí aparece una lista de modificadores y esa lista de modificadores es súper extensa. Aquí hay modificadores para todo. Hay modificadores para alterar la geometría de la malla, hay modificadores para alterar el mapeado de la malla, o sea, la forma en la que la textura lo envuelva. Hay modificadores para alterar luces, hay modificadores para alterar cámaras, hay modificadores específicamente para animación, hay modificadores para todo. Y cuando uno instala plugins, se le agregan más modificadores. Por ejemplo, en esta lista de modificadores, como uso V-Ray como plugin, por ahí hay modificadores que son específicamente V-Ray. Miren, V-Ray Displacement, V-Ray Enmesh Mode, V-Ray Hair, V-Ray no sé qué. Por ahí deben aparecer unos de TJ Flow, no sé qué vaina. Bueno, entonces, porque son plugins que yo le he instalado. Entonces, no necesariamente ustedes van a tener la misma lista. Sí, obviamente a partir de los modificadores propios de Max, sí hay algunos que aparecen y no según el objeto seleccionado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si yo abro esto hay un modificador que no va a aparecer que se llama Loft. Loft no, perdón, Extrude. ¿Sí? Mira, aquí no hay ningún extrude. Extrude. Pero si lo que tengo seleccionado es una línea, entonces me voy aquí a crear formas bidimensionales y creo una estrellita y le digo que quiero una estrellita así, por ejemplo, y que se redondeen las puntitas. Ok, quiero esta estrellita y me voy a modificar, me voy al panel modificar, teniendo seleccionada esa forma, que es una forma bidimensional, no es un objeto tridimensional, despliego la lista de modificadores, aparece Extrude como modificador. ¿Sí? Porque es un modificador exclusivamente para formas bidimensionales. No funciona con elementos 3D. Entonces extruyo y extruyo la estrellita. ¿Sí? Esto no me va a detener en eso, son herramientas también de modelado, pero como les digo, pues hay tantas que no, el curso no da, tendría que ser un curso de 100 horas para mostrarle todas las opciones de modelado que nos ofrece Max. Me voy a centrar en el modelado poligonal. Entonces, bueno, les decía que los modificadores dependen del objeto que tengamos seleccionado. Entonces, bien, la idea es que yo puedo asignarle varios modificadores a un mismo objeto y el orden en el que lo asigne también va a influir en el resultado final. Por ejemplo, a este otro asignémosle un... A ver cuál me gustaría. Vamos a asignarle un modificador. Pongámosle este taper. Y hagamos esto. Pero voy a asignarlo en otro eje. Por ejemplo esto. Miren. ¿Sí? Puse un taper. ¿Qué es el taper? El taper básicamente toma el centro y escala las caras. Una la hace más grande y la otra la hace más chiquita. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, aquí en este es más fácil de entender. Voy a darle a esto un poquito más de altura, 50, y voy a darle segmentos, unos 30 segmentos en altura y le pongo un taper para que vean a qué hace referencia o qué hace el taper. Taper. Entonces el taper toma como base el punto de pivote, es donde aparece el eje de coordenadas en el objeto, eso ya se los había mencionado en la sesión anterior. Toma como punto ese punto y a partir de él empieza a escalar caras, haciendo más grande una cara, la cara opuesta, y si el punto de pivote estuviera en el centro, haría más chiquita a la vez la cara opuesta. En este caso, como el punto de pivote está abajo, pues la cara de abajo se queda quietica y empieza a escalar la cara de arriba. Entonces, eso es un taper. En este caso, estoy usando el mismo taper, solo que lo estoy asignando en otro eje. Estoy usando el taper en el eje Y, mientras que en este caso estoy usando el taper en el eje Z. Entonces, al usarlo en el eje Y, está ampliando efectivamente una cara a la vez que disminuye la otra. Entonces amplía esta cara de aquí y disminuye esta de acá. Y lo está haciendo en dos ejes. Entonces estoy asignando el modificador en Y él está aplicándole el efecto en X y en Z. Quiero que el efecto solo sea visible en X. Que en Z no se altere, que la altura continúe. Entonces miren que la altura sigue. En el caso anterior la altura también iba cambiando. Iba haciéndose menos alto aquí y más alto al otro lado. Entonces no, que no lo modifique en Z, que solo lo modifique en Z, que solo lo modifique en X. Con eso la altura es constante y lo que cambia solo es la forma en X. Entonces mira, ahí está cómo puedo modificar el objeto. Y tiene dos modificadores distintos. Pero resulta que si lo hago al contrario,
Si ese taper lo asigno antes del bend, muy probablemente el resultado sea otro. Voy a copiar este objeto, seleccionémoslo, lo voy a mover acá con Shift presionado y le digo que sea una copia, porque si es un calco, lo que haga en uno va a quedar igual en el otro. Ok, y en esta copia voy a cambiar el orden y voy a poner el taper por debajo del bend. Lo selecciono y lo muevo debajo. Miren que el resultado es distinto. ¿Sí? Miren, son los mismos modificadores con los mismos parámetros, pero asignados en orden distinto y el resultado es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está haciendo el taper recto y luego dobla el objeto. Este al contrario, primero dobla el objeto y luego le asigna el taper. Entonces por eso los resultados son muy diferentes. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, en qué orden asigno las cosas. Y modificadores hay para todo. ¿Sí? Modificadores hay absolutamente para todo. El tema es que, como les digo, la idea es que esto sea un proceso no destructivo. Entonces que yo pueda asignar los modificadores que quiera y en el momento en que quiera los puedo eliminar. No, ya no me sirve el taper, lo necesito doblado pero sin taper, selecciono el taper. Esto se llama modifier stack. Esta cajita o caja de modificadores se llama el modifier stack. Entonces dentro de ese modifier stack puedo seleccionar cualquiera de los modificadores, eliminarlo y aquí no ha pasado nada. O puedo entrar a editar un momento previo. Entonces, por ejemplo, sí, el taper está bien, pero necesito doblarlo menos. Entonces yo puedo ir aquí, devolverme al bend. En el bend decirle que se doble menos. Y vuelvo al taper y listo. Hay otro botoncito aquí dentro de ese modifier stack que es este, que me permite decidir si quiero ver, sin importar en qué instancia me encuentre, si quiero ver el resultado final o no. ¿A qué me refiero? En este caso, por ejemplo, veamos con este objeto. Esto tiene un taper y voy a doblarlo también. Voy a decirle que se doble después de tener el taper. Que se doble y que se doble en Z hacia este lado. Listo. Así que están conmigo. Listo. Entonces aquí tengo los tres modificadores. Ah, que necesito que la estrella ya no sea de 6 puntas, sino de 5, por ejemplo. Entonces yo puedo volverme a la estrella. Voy a la estrella, le digo que usted no sea de 6 puntas, sino de 5. Y listo, cambié la estrellita. Pero estoy viendo igual el resultado final porque este botón está activo. Si este botón no está activo, a medida que me mueva en cada instancia, él me muestra el objeto en ese momento. ¿Cómo es el objeto sin esos modificadores? Entonces 5 puntitas, 4 puntitas, lo que sea, 5. Luego voy a la extrusión y me muestra cómo quedó al extruir. Luego voy al taper y me muestra cómo quedó al hacer el taper. Y luego voy al bend y me muestra cómo quedó al doblarlo. Entonces, si este botón no está activo, él, dependiendo de qué momento me encuentre, me muestra el objeto en ese momento. Si esto está activo, siempre me va a mostrar el resultado final sin importar en qué instancia me encuentre o en qué momento del objeto me encuentre. Otra cosa que debemos conocer de este modifier stack es justamente con respecto a las copias. Si yo llego a hacer calcos de este objeto, que aquí el shift está funcionando mal. Listo, si hago calcos, por ejemplo que haga 3 calcos, ok, listo, y tengo 3 calcos de ese objeto, todos calcados. Ya saben, si yo modifico uno, por ejemplo lo extruyo más, pues todos se modifican. Pero si yo quisiera que este objeto, específicamente, este lo voy a cambiar de color a él. Voy a ponerle este color a él. Ok, quiero que este objeto se independice de los demás, solo él se independice de los demás. Cuando los objetos son calcos, aparece este botoncito aquí. Y este botón se llama Make Unique, hacer único. Solo se habilita cuando el objeto seleccionado es un calco. Si hago clic en ese botón, él va a romper el enlace que hay entre ese calco y los demás objetos. Y él, solo él, se va a independizar. Como el explotar que mencionaban al principio. Pero pues yo no estoy explotando nada, solamente que ese objeto lo voy a independizar. Entonces le hago clic aquí en Make Unique. Y ese objeto, miren que ya se apagó el botoncito, los demás si no, este si lo selecciono sigue prendido, si selecciono este sigue prendido, si selecciono el original está prendido, pero en este ya no. Y eso quiere decir que en este objeto yo ya puedo hacer cualquier cambio
sin que altere los demás objetos que había calcado. Muy útil si tengo 100 copias y una de esas 100 requiere un cambio especial, una sola. Pues los calco todos y solo en ella separo ese enlace. Rompo ese enlace haciendo ese objeto único, make unique. Listo, entonces esto es... y este pinchito, no me acuerdo. Me toca acordarme, hace mucho no lo usaba, no me acuerdo para qué es el pinchito. Eso hace algo ahí con el modificador, como que lo asegura en ese punto. Bueno, no me acuerdo bien para qué es que es el pinchito. Luego lo busco y les cuento. Y este último botoncito me permite configurar esta ventanita, porque resulta que aquí, por defecto, esto aparece así. Aparece nombre y color del objeto, luego aparece la lista de modificadores y debajo de la lista aparece el modifier stack. Y de ahí para abajo, pues las propiedades del modificador o del objeto seleccionado. Pero a esto podemos habilitarle botoncitos. Entonces yo puedo hacer clic acá y le digo que me muestre botones, show buttons. Entonces si activamos eso, él me muestra aquí arriba unos botones. Y esos botones los puedo configurar. ¿Para qué los configuro? Son modificadores, solo que aquí puedo poner pues los que más use. Entonces yo puedo entrar otra vez a este botoncito y decirle que lo voy a configurar. O utilizar uno de los preestablecidos. Por ejemplo, como vamos a modelar, pues yo quiero que me muestre los modificadores más comunes para modelado. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, bueno, es que Mesh Editing es para edición de malla, no de polígonos. Eh, Subdivision Surface, por ejemplo. Entonces los objetos que aparecen aquí son todos para modelar, para subdividir superficies y suavizar superficies. O no, que utilice o que me muestre los deformadores de forma, ¿sí? Los FFD. O que me muestre modificadores paramétricos, aparecen. O que me muestre, entonces podemos configurarlo así. O puedo configurarlo a mi gusto. Entonces digo, voy a configurarlo y él me muestra esta opción en la que yo puedo decirle, quiero uno nuevo. Entonces vamos a ver, no hay ninguno nuevo acá. Bueno, voy a crear uno nuevo. Entonces voy a guardar este como modelado. Modelado poligonal. Le digo guárdelo. Ok. Quito estos botoncitos. Todo esto los puedo borrar. ¿Sí? Los puedo quitar. Quiero solo 8 botoncitos. 8 botones. Ok. Este lo quito, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito. Y voy a poner los modificadores que más use. Entonces voy a usar Edit Poly. Será el primero que pondré aquí. Luego voy a poner, por ejemplo, Turbo Smooth, tiene que estar. Entonces vamos a poner aquí Turbo Smooth. Voy a poner el Turbo Smooth aquí al final. Voy a poner también el modificador FFD, que me sirve mucho. El 3x3 y FFD Box. Voy a poner aquí también Bend, que lo uso mucho. Voy a poner también aquí, por ejemplo, Bevel, que también lo uso mucho. Mm, Extruir lo voy a poner aquí porque me sirve con las lineecitas. Y voy a poner un último modificador que se llame, que sea este Shell, por ejemplo. Esto, digamos que ese es mi panel. Entonces le voy a poner aquí nombre. Le digo entonces que este se llame, salvé mal el otro, modelado poligonal. Lo guardo. Ok, cierro esto. Ok, y aquí tengo esos botoncitos ya abiertos. Mientras los esté mostrando, ahí están disponibles para que los pueda utilizar de forma más rápida sin tener que desplegar la lista y buscar en la lista el que necesito. Ya los que más uso, pues los tengo ahí disponibles todo el tiempo. Entonces es muy útil utilizar esos botoncitos. Y si me molestan, pues simplemente hago clic y le digo que no los muestre y ya, no muestra los botones. Listo, eso con respecto al panel modificar. Ya los parámetros pues serán del modificador que esté. Entonces, por ejemplo, este B me da parámetros para qué ángulo quiere, con qué ángulo quiere doblar, 180, 260, 360, o me puedo incluso pasar. ¿Sí? Ahí me pasé de los 360 grados. Eh, ¿Hacia dónde? Entonces, por defecto, él lo está doblando sobre el eje Z y lo dobla hacia adelante, pero yo puedo decir, no, doblelo hacia la izquierda o doblelo hacia la derecha cambiando la dirección. O que no, que lo doble en el eje Y.
Entonces que haga un doblez distinto. Dóblelo en Y y dóblelo tantos grados. O dóblelo en X. Entonces en X está haciendo esto. Ah, no tiene segmentos en la altura. Entonces lo voy a poner más en la extrusión. 60 segmentos. Y que lo doblen en X. Ahí está. Mira, ahí está. Doblándolo en X. Entonces bueno, digamos que ahí tengo. Repito, los parámetros pues eran del modificador que vayamos a utilizar. Aquí voy a mostrarles algunos, digamos que este siempre lo uso porque normalmente uno tiene aquí que doblar cositas, pero no es el único que utilizaré. Eh, a medida que avancemos en la edición de polígonos les iré mostrando otros modificadores. Uno bien interesante que vamos a utilizar también con frecuencia son estos FFD. Esos FFD de forma libre me permiten, por ejemplo voy a quitarle a esto el bend y el taper y le voy a asignar un modificador FFD 3x3, perdón. Listo, a este le voy a asignar un modificador, ya lo tengo, ahí, QTCMD. ya lo tengo aquí en mi modelado, que se me hizo mi modelado poligonal. Listo, que muestre los botoncitos, show buttons. Este FFD 3x3, entonces lo asigno a este objeto. ¿Qué hace ese FFD? Envuelve el objeto y aparecen unos puntitos chiquitos naranjas, estos puntitos. Y resulta que hay modificadores, creería yo que la mayoría, que aparecen con esta flechita. Esa flechita indica que ese objeto tiene subobjetos, eso ya se los había contado en la sesión anterior. Entonces, si desplegamos los FFD, esto tiene tres subobjetos. Los puntos de control, algo que se llama como lattice, y un volumen. Yo nunca he usado estos lattice ni set volume, eso no sé exactamente para, digamos, cómo funcionen, porque realmente lo que uno usa es estos puntos de control. Al entrar a esos puntos de control, habilitarlos, cuando esto está en azul quiere decir que está habilitado. Si lo quiero deshabilitar, simplemente vuelvo a hacer clic sobre él y ya lo deshabilité. Entonces, al tenerlos habilitados, pues resulta que yo puedo tomar estos puntos, por ejemplo, puedo tomar este punto del centro y moverlo para arriba y miren lo que logro. Miren, empiezo a curvar esa superficie. Por eso se llama un deformador o modificador de forma. Porque miren, está modificando la geometría. Ahora voy a tomar, pero no quiero que sean solo, no quiero que sea solo arriba. Voy a tomar los tres puntos. O sea, el de arriba, el del medio y el de abajo. Y ya con los tres seleccionados voy a mover esto para arriba. Y entonces ya se curvó por ambos lados. Miren ya lo que estoy logrando. Y ahora voy a tomar las esquinas. Voy a tomar los tres puntos de esta esquina. Control presionado para que seleccione también los de esta. Control presionado, agrego estos y con control presionado agrego estos y estos se van para abajo. Los quiero llevar para abajo. Listo. Sí, y miren lo que estoy logrando con esta geometría. Ahora voy a tomar los puntos del medio, estos de aquí, y los voy a llevar un poquito hacia abajo. Y estos de acá, y los voy a llevar también un poquito hacia abajo. Y miren lo que estamos. ¿Sí? Entonces, puedo deformar la geometría solo jalando estos puntitos. Sí, es un deformador libre realmente. Por eso les digo que es uno de los modificadores que en modelado poligonal más utilizamos, porque eso me va a ayudar a generar varias formas que son difíciles de lograr de otra manera. A tener en cuenta que esto funciona por tangentes. Esto no es que cogí el puntito y hasta ahí llegó la geometría, no. Miren cuánto tuve que subir estos tres puntos para que me diera esta curvita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es por tangentes. Entonces, si yo lo subo muy poquito, la deformación es muy leve. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta ese aspecto, pero es un modificador frecuente cuando estamos modelando. Ya hecho eso, simplemente salgo de los puntos de control y ya el objeto quedó con su modificación. Si en algún momento, y esto también lo vamos a hacer varias veces, si en algún momento yo ya terminé la malla y por alguna razón necesito que ya no esté dividida en todos esos elementos, en todos esos modificadores, pues puedo colapsar la geometría. ¿Qué es colapsar la geometría? Voy a asignarle a esto y pongámosle otro modificador, doblémoslo de nuevo, pero esta vez lo voy a doblar en el eje X.
No, en Y. En Y, pero para el otro lado. Ah, sí, exacto, 90 grados. Ok, y doblémoslo un poquito más para arriba. Listo. Ok, ahí tengo el espaldar de mi silla. Bien, entonces tengo el modelo y ya, necesito que ese es. O sea, ya no le voy a modificar nada, yo ya sé que no lo voy a curvar más, que no lo voy a deformar más, nada, nada, nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo colapsar toda la malla. Para eso, me ubico dentro del modifier stack en el último modificador. Vemos que me volví a la caja y entonces está analizando la caja. Vuelvo al último modificador y doy clic derecho encima. Y ahí aparece una cosa que dice colapsar. Hay dos colapsar. Colapsar A y colapsar todo. Ya les muestro la diferencia. Yo le voy a dar colapsar todo. Colapsar todo. Entonces aquí me da una advertencia. Me dice que esto va a remover todos los parámetros que yo podía modificar dentro de los objetos que estaba. Y que incluso si alguno de esos parámetros está animado, voy a perder esa animación. Me lo está diciendo. Usted me dice, ¿está seguro de lo que quiere hacer? Le digo que sí. ¿Y qué ocurre ahora con ese objeto? Que ese objeto ya no es una caja con una booleana a la que después le hice un FFD y luego le la doblé. No, ahora es una malla editable. Es un editable poly. Ya no tiene la posibilidad de controlar ninguno de los parámetros de los modificadores que le había asignado. Este es un proceso destructivo. Ya no puedo volver a esos parámetros. ¿Sí? Pues me tocaría darle control Z, pero ya hablo de ese control Z un momento. Entonces ahí yo ya lo convertí en un objeto, pero es que muchas veces vamos a tener que hacer eso, porque por varias razones que irán notando a medida que empiecen a modelar y a hacer modelos más complejos y más complejos, van a ver que hay momentos en los que no me sirve tener tantos parámetros y tantos modificadores. No me sirve eso. Yo necesito poder modificar esto de una forma más simple, sin tanto parámetro. Finalmente Max es un programa más enfocado en el modelado poligonal que en el modelado paramétrico. Entonces siempre nos lleva como a ya, controló parámetros hasta donde pudo, hasta aquí ya convierte esto en una malla y empieza a editarlo como malla, como lo que debe ser. Entonces, digamos que esto va a ocurrir en varias ocasiones. Siendo ya un editable poly, pues ya habíamos hablado de eso, ya puedo entrar a editar sus polígonos, sus caras, sus vértices, sus lo que sea, ¿no? Entonces ya aquí la cosa es a otro precio. Yo ya puedo tomar esto y decirle, por ejemplo, a esto que quiero eh, extruirlo y entonces tomar aquí estos objetos y, por ejemplo, aquí local y decirle que yo quiero que esto se convierta en una mallita adicional. Opa, lo hice en el eje que no era. Y por ejemplo esto que se convierte en una mallita adicional y bueno, entonces ya puedo empezar a hacer otra cosa sobre ese objeto distinta, ¿no? Diferente, es otro tipo de modelado, otro tipo de edición que es en la que nos vamos a enfocar en las últimas tres sesiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, comentario? ¿Todo bien? Dime, Juliet, dinos. Julieta, Ay, perdón, Julieta, qué pena. no, no te preocupes. Digamos, es que yo no entré el mes pasado y pues, hasta ahorita voy a ver la Sí. primera. Ujú. Pero yo te digo, nosotros debemos entregar algo como digamos, un tipo de modelado para que puedas aprobarnos el curso, ¿Como un modelado qué? Perdóname. para que podamos aprobar el curso. Sí, sí. Tienen que hacer un modelo y estuvimos discutiendo en esa primera sesión si yo les asignaba el tema y el modelo o si lo dejábamos libre y por mayoría dijeron que libre. Entonces es un modelo libre, un mueble, un espacio, un personaje. Dije que yo iba a evaluar o iba a revisar, pues que, digamos, si bien no necesito que sea un modelo muy complejo, que sí demuestre dos cosas. Una, que sí fue hecho por ustedes, de lo cual pues yo sé cómo saber. Y dos, pues que sea un objeto, si bien no necesariamente muy complejo, pues que sí demuestra de lo que estamos trabajando, ¿no? De que entendieron un poco el uso de algunos modificadores, de que entendieron la adición poligonal, de que entendieron las herramientas que vimos, porque pues les decía, al dejarlo libre me preocupa que alguien envíe una caja, ¿sí? Y diga, ahí está mi modelo. Y sí, ese es un modelo hecho en Max
Y si yo no aclaré nada, pues me toca valerlo, ¿no? Porque finalmente si digo, no, un modelo cualquier cosa hecha en Max, pues una caja es cualquier cosa hecha en Max. Entonces, no, obviamente tiene que tener cierto nivel de complejidad que demuestre que se entendieron esas herramientas, ¿no? Entonces no se van a recibir objetos como una caja, una esfera o una tetera. Una tetera me refiero porque como aquí en Max tenemos la tetera, ¿no? Entonces, como no estuviste en la Sí, primera sí, sí. sesión. No, pero sí, sí, sí he visto que la tiene. Sí, entonces, este modelo no se recibe, pero, Ok, listo, vale. pero de resto cualquier cosa libre. Listo, pues sí, esa era como mi pregunta. Y podemos acudir a ti Pu- en cualquier, pues bueno, no sé si tienes como unos horarios específicos, porque yo tengo en mente un modelo que no lo pude hacer, pero pues porque yo manejo otros programas, no, pues hasta ahorita, pues que entramos a ver de Max, pero sí, es que me parece un programa no tan fácil. Entonces, no sé si podemos como acudir a ti en horarios. Pues no tengo un horario establecido como para asesorías porque pues digamos que las horas del curso son las horas que estamos trabajando aquí, pero sí respondo preguntas en cualquier momento. Después de las 7 de la mañana, antes de las 10 de la noche, respondo preguntas, a veces no de manera inmediata porque me toman algo ocupado, más ahorita que estamos cerrando semestre en todo lado, pues me ocupo un poco, pero procuro responder con la mayor brevedad. Si en algún caso, por ejemplo, tú me envías una consulta, no sé, algo que yo te pueda responder de inmediato, trato de hacerlo, pero si es algo que me tardo, normalmente digo, recuérdame más tarde. Y entonces vuelves y me escribes al rato porque si no después a mí se me olvida. Pero entonces en cualquier momento siéntete libre de preguntar, ya yo trato de darte respuesta lo más rápido posible. Ok, listo. Sí, igualmente son preguntas chiquitas, no es como que te vaya a requerir mucho. Sí, claro, una pregunta puntual es fácil de responder casi inmediatamente, a menos que sea algo que me toque decirte específicamente en la interfaz. Sí, mire, en la interfaz eso está aquí, entonces pues ahí sí me toca esperar a tener el programa, abrirlo, hacerle una captura de pantalla o algo, pero pues nada, ahí me tienes paciencia. Listo, vale, gracias. Ok, no, con gusto, Julieta. Bueno, otros modificadores que utilizamos con mucha frecuencia, entonces voy a borrar esto, son por ejemplo el modificador de simetría. ¿Qué es el modificador de simetría? Voy a mostrarles. Normalmente los modelos, y eso es una cosa muy propia de nosotros los seres humanos, y es que digamos que percibimos la simetría como orden, y a menos que usted tenga un estilo de vida, digamos, influenciado por ciertas corrientes, o haya estudiado ciertos temas, o su grupo social se mueva en ciertos círculos, normalmente la asimetría la percibimos como desorden y no se aprecia demasiado. Entonces, normalmente los objetos son simétricos. Es muy difícil. Permítanme un segundo, por favor, solo un segundito. Bien, entonces, ¿en qué estaba yo? En los modificadores. Les decía que la simetría está presente en la mayoría de objetos que usamos. Ustedes miren a su alrededor y estoy seguro que la gran mayoría de los objetos que los rodean son simétricos. Entonces, eso nos ofrece una ventaja. Nosotros mismos somos relativamente simétricos, ¿no? Háganse un día la prueba de simetría, ¿sí? Si saben usar Photoshop, háganse la prueba de simetría. Se ve uno muy chistoso. Pero no es totalmente simétrico, ¿no? Realmente no lo somos. Pero eh, sí nos aproximamos bastante. Entonces, ¿cómo funciona el tema de simetría? Si yo quiero hacer un objeto simétrico, yo no necesito modelar todo el objeto. Yo puedo modelar parte de él. Ejemplo, vamos a hacer aquí un planito. Hagamos aquí un pequeño plano que tenga un solo segmento. Y eso lo va a convertir en un edit poly. Listo, edit poly. Y voy a empezar a editar sus lados. Entonces voy a crear aquí un contorno. No se fijen mucho en lo que voy a hacer aquí porque pues es una cosa de,
ya de modelado. Listo, digamos algo así. Este va por aquí, algo así. Ok, y vamos a crear por acá otra cosa y otra carita por acá y otra carita por aquí. Ok, y rotemos esta carita. Listo. Y lo que yo quiero, lo que estoy haciendo supuestamente es un objeto simétrico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tomar este objeto y ubicar, eso sí es necesario, ubicar el punto de pivote de ese objeto. ¿Qué es el punto de pivote? Ya lo había mencionado hace un momento. Es el punto donde aparece el XYZ al seleccionar el objeto. Entonces, como este objeto partió de un planito que dibujé, el punto de pivote está en la mitad de ese primer plano que dibujé. Si hacemos, por ejemplo, una caja, veremos que esa caja tiene el punto de pivote. Quitémosle esto los segmentos. Esa caja tiene el punto de pivote en el centro, pero por debajo. ¿Sí? Está en la base de la caja, pero en el centro. Si hacemos una esfera, el punto de pivote está en toda la mitad. ¿Sí? El punto de pivote de la esfera está en todo el centro de la esfera. Si hago una pirámide, lo mismo, está en el centro, pero abajo, sobre la base. Entonces, dependiendo del objeto que uno vaya haciendo, el punto de pivote está ubicado en un lado u otro. Y si importo la malla, si no la modelo acá, pues más difícil aún saber dónde tenga el punto de pivote. Pero entonces, yo puedo modificar ese punto de pivote. Yo puedo, seleccionando el objeto, nos vamos al tercer panel. A este no habíamos entrado ni la sesión anterior ni en esta. Habíamos entrado solamente a estos dos, ¿no? El panel crear y panel modificar. Entonces ya aquí entramos al tercer panel que se llama jerarquías. Y en ese tercer panel aquí puedo hacer varias cositas, pero lo único que vamos a hacer es movernos con esta primera cajita que dice ajustar pivote. Entonces yo aquí le puedo decir afecte el pivote. Entonces le digo afectar pivote solamente y al mover o rotar, porque ahí la escala sí no sirve para nada, al mover o rotar, muevo o roto solo el pivote. Entonces yo puedo ubicar el pivote, alinearlo. Lo que voy a hacer es alinearlo. Aquí sí voy a hacer una cosa que no les voy a explicar hoy. Voy a decirle que quiero ajustarlo a el endpoint y a los vértices. Ok, listo. Y voy a ajustar esto aquí, al endpoint. Listo. Eso se los voy a explicar la próxima sesión. Yo les explico eso con detalle, tranquilos. Entonces, listo. Lo que hice fue ajustar el pivote a este bordecito. Ok, ya puedo salir aquí de los snap. Entonces, ajusté el pivote ahí. ¿Por qué? Porque ahora entonces voy a asignarle a esto un modificador que se llama simetría. Entonces, vamos a buscar el modificador symmetry. Symmetry. Y listo, desapareció todo. No desapareció. Lo que pasa es que él ha generado en donde está el punto de pivote del objeto, creó un espejo. Y ese espejo solo refleja hacia la izquierda. Y resulta que justamente yo muele la izquierda. Entonces necesito que refleje hacia la derecha. No hay lío. Aquí invierto el lado del reflejo. Entonces me dice, yo estoy reflejando en X. Inviértame el lado del reflejo. Flip. Y listo. Ahí apareció. Entonces ya tengo el objeto creado por simetría. Entonces, si el objeto es simétrico, yo modelo la mitad y genero la otra mitad por simetría. Y esto tiene una gran ventaja y es que yo puedo volver a la malla. Entonces recuerden que si quiero ver el resultado final activo este botoncito. Entonces puedo volver a la malla, puedo volver aquí al polígono y decirle, ah bueno, quiero seguir editando ese polígono. Entonces vuelvo a tomar los bordes y le digo a este, por ejemplo, veamos la frontal. Le digo a este polígono que no, que usted va por aquí abajo y miren que al otro lado de una vez va incidiendo el cambio. Usted va por aquí y ahora voy por acá y voy por aquí y voy por acá y listo, ahí voy haciendo todo el cambio. Y cosa que le haga un objeto a un lado, al objeto a un lado se va a reflejar al otro. Entonces, por ejemplo, si yo a esto le pongo un modificador shell a un lado, luego les voy a explicar ese modificador. No se preocupen que cosas que no sean claras hoy, yo sé que van a ser más claras adelante. Entonces, listo, le pongo este modificador. Ok. Entonces se está generando la simetría. Y puedo hacer simetrías dobles, porque la simetría no solamente va en un eje. La simetría podría ir a más de un eje. Yo puedo decirle, reflejes en X y Y. En este caso no, porque necesito que la simetría es unidireccional, solo en el eje X.
Pero si por ejemplo fuera un objeto de doble simetría, ¿sí? Una cruz, por decir algo. Ejemplo, algo sencillo aquí. Voy a hacer un rectángulo y este rectángulo voy a modificarle, convirtámoslo en un editable spline y modifiquémosle este vértice. Listo, por ejemplo. Y esto es un objeto de doble simetría, es decir, es una cruz. Se va a reflejar a la derecha y también quiero que se refleje arriba y abajo. Pues yo puedo decirle al pivote, afectar pivote, ubicar el pivote específicamente en este punto. Listo, ya. Y ahora le digo que quiero una simetría de ese objeto. Entonces vamos a la simetría, symmetry. Y es una simetría en X, pero también en Y. Y entonces miren que tengo doble simetría. Y lo que le vaya haciendo al objeto a un lado, activemos este botoncito para que se vea todo, va a ir ocurriendo en los cuatro lados al tiempo. Entonces es una gran ventaja al modelar utilizar estas herramientas de simetría, ¿no? Es otro de los modificadores que sí o sí vamos a utilizar. Me olvidé de ponerlo aquí en esto, después lo editamos. Entonces vamos con, normalmente vamos a doblar, normalmente vamos a utilizar ese editable spline como ese editable poly, perdón, como modificador. Vamos a usar simetrías, vamos a usar suavizados. Bueno, hay varios modificadores que vamos a ir usando con frecuencia, ya lo notarán. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario, algo que quieran opinar antes de finalizar la sesión? Ahorita por el grupo va a jalarles las orejas por no asistir a clase, entonces ustedes siéntanse excluidos del regaño. Si hacemos un personaje hay que hacerle rigging. Digamos que son dos cosas distintas el modelado y el rigging. Obviamente una tiene que ver con la otra, ¿no? Entonces yo modelo para que el proceso de rigging sea correcto, pero aquí no vamos a hacerle rigging. Es más, aquí vemos las pautas de modelado, pero no vamos a modelar un personaje. O sea, puede que como ejercicio yo modele alguna cosa similar o parecida a una cabeza o alguna cosa, pero no es un ejercicio que yo les va a dejar porque el modelado de un personaje lleva mucho tiempo. Sí, son muchos detalles, es complicado. Ahora, el tema del rigging, pues si bien yo tengo que fijarme muy bien en algunos parámetros de ese modelo, algunas características de ese modelo para que funcionen bien para el rigging, como el tema de la topología y esos loops que se los voy a mencionar la próxima sesión, pues son dos tareas distintas, ¿no? Una cosa es el modelado del personaje y otra cosa es su rigging. Entonces modelamos para que el rigging funcione bien, pero el rigging ya es una tarea aparte. Para quienes no tienen ni idea de qué estoy hablando, lo de rigging es básicamente el proceso de ponerle huesos a un personaje. Entonces que si yo tengo un personaje cualquiera, no sé, yo creo que por acá tengo algunos personajes, por aquí debo tener alguna malla de personas. Eh, plans, modelos, other, polyhaven, other, no. Yo sé que por algún lado tengo, me toca buscarlos, pero yo sé que por algún lado tengo mallas de personitas. Pues bueno, les puedo mostrar de una vez, pero bien, no importa. Eh, hagámoslo con esto, por ejemplo. Sí, este objeto es mi personaje. Es un pulpo. Entonces convirtamos esta simetría, la va a convertir, no la va a convertir. Voy a tomar esto. Por ejemplo, yo les decía hace un rato que existía el colapsar todo y colapsar A y solo les mostré el colapsar todo. Por ejemplo, aquí yo quiero que la simetría se mantenga como modificador, pero quiero que ese shell se vuelva parte del edit poly. Entonces yo le puedo dar clic derecho aquí y decirle colapselo a este punto. Entonces lo va a colapsar al shell, pero la simetría va a quedar por fuera del colapso. Entonces le digo colapse A. Otra vez me dice que si estoy seguro, que no sé qué, sí. Y entonces miren que quedó como un editable mesh. Pero grave una cosa. Y es que quedó como editable mesh, no como editable poly. Como editable mesh no puedo editarlo. Luego les voy a contar la diferencia entre esos dos. Igual me tocó quitarle la simetría, convertir esto en un editable poly. ¿Ok? Y ahí sí volverle a asignar la simetría.
Simetría. Ok, entonces como he editado el poli, voy a tomar este polígono de aquí arriba y lo voy a extruir. Ok, y este lo voy a modificar desde este borde, desde este edge, lo voy a llevar aquí en view, lo voy a llevar un poquito al lado y escalémoslo un poquito en el eje Y. Listo, digamos. Y no sé, esto lo voy a suavizar. Selecciono esto y pongámoslo en Turbo Smooth. Listo, y ese es mi personaje, un pulpito de algo. Entonces, bueno, si ese es mi personaje, lo que yo puedo hacer es asignarle huesos a ese personaje. Entonces, es solamente como para que entiendan qué es eso del rigging. Entonces, yo aquí puedo ir a mis sistemas y desde los sistemas crear una cosa que llama huesos. Entonces, puedo decir, esto es una estructura que va de aquí, 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 aquí y aquí y finalizo. Y entonces a esta cosa le pongo un modificador distinto que se llama skin, que es piel. Entonces le asignamos dentro de esa lista de modificadores una cosa que se llama piel, skin. Se me perdió el skin, aquí está skin. Y le digo que los huesitos que tiene ese modelo son estos huesitos. Estos huesitos. Ok. Y entonces ahora si muevo los huesitos, entonces la malla se mueve con los huesitos. Sí, miren que la malla ahí se mueve con los huesitos. Entonces, eso es a lo que David llama rigging. ¿Sí? Eso es el proceso de rigging. Entonces era como porque entiendan a qué se hace referencia. Entonces aquí voy a solver a este punto, listo, y miren. Entonces ahora si muevo esto, pues el personaje obedece al movimiento de esos huesitos. Bueno, como le falta estructura al otro lado, pues enloqueció, pero bueno, ahí está el pulpito doblando su bracito por esos huesos. Nada, eso es rigging, entonces como les acabo de mostrar, son dos procesos distintos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aclaración? Profe, disculpe, Dime. ¿Quién eres? Perdona porque no tienes nombre esto, aquí. Isabel. Isabel, dime. Profe, qué pena, para volver a ver los videos, ¿hay algún lugar? Yo les compartí ya el video de la sesión anterior en el grupo de WhatsApp. Este está quedando grabado, ahorita lo subo y se los comparto también de una vez para ver si quienes no han podido acompañarnos en estas dos primeras sesiones se ponen al día y ya nos acompañan a partir del viernes. Les recuerdo que este curso es muy cortico, o sea, nos quedan tres clases. Llevamos dos, nos quedan tres, no son más. Entonces, sí, pónganse el día, ahí están los videos, yo se los comparto por WhatsApp y luego les envío el enlace a Classroom y en Classroom también los van a encontrar ahí subidos. Profe, qué pena, los videos del curso corto anterior, ¿su merced todavía los tiene en YouTube? Sí, esos están como se los compartí, ahí están todavía. Ah, vale, profe, gracias. Sí, señora, tranquila. Bueno, señoritas y señores, los dejo. Entonces nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Eh, Nada, espero que me puedan acompañar. Su compañía es muy útil porque así podemos resolver dudas y podemos aclarar cosas. Su participación hace esto un poco más dinámico, no tan aburridor. Entonces, espero que me puedan acompañar el viernes. Como les digo, solo nos quedan tres sesiones, es corta la cosa. Van pensando qué modelo van a hacer. Si quieren, me pueden mostrar. Yo les puedo dar mi opinión, si me parece bien, si me parece muy complejo, si... sí, Paula, claro. Entonces, nada, con eso finalizamos. Detengo ya aquí la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes.